En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos concedes a cada uno de nosotros, por tu amor, por cada momento vivido, cada segundo, por todo, Padre amado, te damos gracias, porque sabemos que tú estás ahí con nosotros, nos ves, nos oyes, nos escuchas, estás atento a nuestras necesidades. Gracias, Padre, te damos. Ponemos siempre, siempre, siempre nuestra vida en tus manos, porque sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Nos vamos a dirigir con la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó y te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra Madre, la siempre Virgen María, le pedimos a ella que cuide e interceda por cada uno de nosotros, que somos sus hijos e hijas. Y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, si podemos encender nuestras camaritas, pues bienvenido sea. Bueno, buenas noches con todos. A ver, un gusto poder estar por aquí con cada uno de ustedes. Ingrid, Juanita, Lacey, Carmen, Paola. Estamos por ahí. A ver si podemos encender nuestras cámaras, pues mucho mejor. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bien. Bueno, un poco, al final comentamos cómo nos ha ido, ¿no? Con la tarea encomendada, con las tres Ave Marías. Bueno, la primera fue la que compongamos la oración, pero ya luego fue lo de las tres Ave Marías, a ver qué tal nos ha ido en la semana. Un poco comentamos eso. Carmen, estás con el audio activado. Vas a participar, me dices. ¿Me comentas? A ver. ¿Sí? Hola, Carmen, buenas noches. Ale, Ah, pero buenas noches, ahí está. Bienvenida, sí, está. Bienvenida Juanita, que hoy se incorpora. Bien, bueno, entonces, a ver, vamos empezando, vamos comentando, porfa, a ver ahí si, una vez más reitero, si activan sus camaritas, para saber que en verdad estás tú del otro lado, ¿no? Sería de mucha ayuda. Juanita, bienvenida, buenas noches. Un gusto que estés por acá, conocerte. ¿Qué tal? Coméntanos. ¿de qué nos ves? Adelante, te No, no. escuchamos, Juanita. ¿Estás hablando? Ay, santo Dios. No. Noches, no puedo. Juanita, ¿sí? Carmen también por ahí estaba pidiendo ayuda para activar el micro. Juanita, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto iniciar en este grupo. Gracias, Paulita, por la invitación y gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias a ti por acceder a la invitación de Paola y qué gusto, de verdad, bienvenida. Bien, Muchas gracias. sí, de nada, Juanita, qué bueno, de verdad, bienvenida. Nos alegra bastante tenerte aquí en Gracias. esta reunión Zoom. Gracias. Ok.
Ingrid nos dice, estás con los... Ya, ok, Ingrid, ya está bien que no pueda, algunos no pueden encender camarita, está bien. Hola, amigo, ¿me Bien, escuchas? sí, te escucho. Espera, después de 2 domingos que me he perdido de la reunión para poderlos acompañar, pero este domingo ya sí me va a hacer. Sí, así es, no te preocupes, se entiende. Muy bien, Ingrid, una vez más, bienvenida y que podamos seguir perseverando sin dejar de asistir los domingos. Bien. Entonces vamos a compartir el tema del día de hoy, que como bien lo vieron en el post, se trata de la Biblia, hablar un poquito de la Biblia y que la Biblia pues es definitivamente palabra de Dios, pero como dice el título, la Biblia, una carta de amor de Dios para ti. Que sepas que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para salvarnos. Todo lo que está ahí revelado por Dios es para nuestra salvación. ¿Y por qué? Porque nos ama. Entonces, la Biblia no es otra cosa que la forma escrita de expresar el amor que Dios nos tiene. Porque Dios nos ama, quiere nuestra salvación. Y para salvarnos, nos ha dejado muchas cosas escritas. Y esto constituye la Biblia, ¿no? La palabra escrita de Dios, en donde Dios nos recuerda su amor y constantemente nos está diciendo que nos ama. Bueno, vamos a aquí compartir pantalla y empezamos un poquito explicando el tema de hoy. Vamos a ser breves, tampoco vamos a ahondar mucho porque como te dije, vamos a hacer continuamente las charlas sobre este tema tan interesante que es la Biblia. Entonces, decíamos ya del domingo, la última vez, el domingo antepasado, la Biblia es un conjunto de libros canónicos, sagrados para el judaísmo y el cristianismo. Es la representación de la palabra de Dios. Fue escrita originalmente en lenguas conocidas como lenguas bíblicas. ¿Y cuáles son? El hebreo, el griego y el arameo. La mayor parte está escrita en hebreo, bueno, y en arameo. El arameo no viene a ser otra cosa que un dialecto del hebreo en sí, ¿no? Y algunas partes escritas en griego, como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, Biblia etimológicamente significa eso, conjunto de libros. Ahora, cuando dice canónicos, es reconocidos como tales, reconocidos como divinamente inspirados. Eso quiere decir canónico, está en el canon, está en la lista, en la relación de libros oficiales. Ya decíamos la vez pasada, ¿te acuerdas? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73 libros. 72 o 73. Serán 73 cuando separe el libro de Lamentaciones del libro del profeta Jeremías. Si consideramos el libro del profeta Jeremías por un lado y luego por separado el libro de Lamentaciones también escrito por él, entonces tendríamos 73 libros. Pero si lo consideramos que el libro de Lamentaciones como un solo libro con el libro del profeta Jeremías, entonces serían 72 libros. Bien, entonces esto es, ¿no? Y la Biblia pues se divide en dos partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y está escrita básicamente en estos tres, ¿no? Estas tres lenguas. El hebreo, el griego antiguo, el griego koiné, no es el griego moderno, es el griego de Aristóteles, el griego de Sócrates, de Platón, de los grandes filósofos, ¿no? De la edad antigua. Ese griego es el griego koiné, el griego culto. Entonces, en estas tres lenguas está escrito, en hebreo, en griego y en arameo. Vamos con cada uno de esas tres lenguas. El hebreo es la lengua perteneciente al grupo de lenguas semitas que se habla en Siria, en Palestina, en Canaán y en Arabia. El alfabeto hebreo tiene 22 consonantes, no hay ninguna vocal. Originalmente no tiene vocales
y estas eran representadas con signos y puntos. Se lee de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Es como si estuviéramos leyendo al revés. El primer autor en realizar un registro en hebreo fue Moisés. Él fue el primero en escribir algo en su idioma, que es el hebreo, y que fue uno de los autores sagrados. Al autor sagrado, divinamente inspirado por Dios, se le conoce con el nombre de agiógrafo, ¿no? Con el nombre de agiógrafo. Grafos, escritura, ¿no? Descripción, grafos, agiógrafos, el que hace, hacer, agiógrafo. Entonces, es el autor humano divinamente inspirado quien escribió en la Biblia lo que Dios le inspiró, ¿no? Bueno, eso es el hebreo. Un fragmento de la Biblia en hebreo, de los Salmos, en uno de los rollos del Mar Muerto de la primera mitad del siglo primero, del primer siglo. El texto está escrito en hebreo con las letras que se usaban después del destierro de Babilonia. El tetragramatón se distingue claramente porque aparece repetidas veces con las letras hebreas que se usaban antes del destierro. Bueno, el tetragrama sagrado, también tetra es 4, ¿no? Y son las letras para designar el nombre de Dios, ¿no? Bueno, ahí está. Y podemos ver que ahí lo que han señalado es el famoso Yahvé. Yahvé, yo soy el que soy. Es un pergamino del Mar Muerto. Está en hebreo, lengua original donde fue escrito. Ahora, el griego. En griego fueron escritos el libro de la sabiduría, el libro de Segunda de Macabeos, el eclesiástico también fue escrito en griego, por si acaso, partes del libro de Esther y la mayor parte del Nuevo Testamento, por no decir casi todo, ¿no? Bueno, el de Mateo no, el original no. Tuvo su origen gracias a las emigraciones de los indoeuropeos que se asentaron en la península balcánica hacia los 2000 antes de Cristo, ¿no? Por ahí aproximadamente. Bueno, un poquito aquí para que veas cómo es el escrito en griego, es distinto. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Las variantes que se está viendo del coronavirus le estamos dando nombres del alfabeto griego, ¿no? Delta, Omicron. Ya, ok, Carmen, no te preocupes, entiendo. Dale. Gracias por avisar. Ya, entonces ahí está. Y te decía, pues, ¿no? Las variantes ahorita del COVID, ¿no? Están dando nombres del alfabeto griego. El alfa, beta, ¿no? Gamma, omega, ¿no? Cuando en la Biblia también dice, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y es como decir en el alfabeto de nosotros, el A y la Z, porque la A es la primera letra del alfabeto y la Z la última, ¿no? Entonces, ok. Ya al regreso, Carmen, puedes encender de repente el audio para participar. Vale. Ahí está lo del griego. Fragmento de la Biblia en griego, ahí vemos algunos fragmentos. Bueno, y por último el arameo. En arameo fueron escritos el libro de Tobías, el libro de Judith, fragmentos del libro de Esdras, el libro de Daniel, el libro de Jeremías y del Génesis, y el original del Evangelio según San Mateo, como te decía. Mateo sí fue escrito en arameo. El arameo alcanzó su máxima extensión a partir del siglo V a.C., cuando se convirtió en lengua oficial del Imperio Persa. Y el arameo, déjame decirte que fue la lengua oficial de Jesús. O sea, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué lengua hablaba Jesús? El arameo. Él era judío, como buen judío asistía a la sinagoga
pero la lengua que hablaba, la lengua de sus padres, de José y de María, era el arameo, y esa fue la lengua que él aprendió. ¿Ya? Ojito ahí con eso. Y así se escribe en arameo, miren. No, bastante complicado. Yo lo veo más fácil y más entendible el griego, déjame decir. Y es que las letras griegas ya se nos han hecho más conocidas, ¿no? Gamma, por ejemplo, así, ¿no? Alfa y beta, una B, y así, ¿no? Existen dos clases de O, ¿no? Como la O chiquita y la O grande, por eso que la O mega es grande, es la O grande, y la O chiquita es la O micrón. Por eso, no, micros es pequeño, por eso la palabra microscopio. Escopio significa examinar, ver, micro es pequeño. Bueno, los géneros literarios. En la Biblia existen muchos géneros literarios, es decir, maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Ojo con eso. En la Biblia existen muchos géneros literarios que eso lo vamos a trabajar el próximo domingo. Ahorita vamos a completar un poquito el anterior diapositiva que estuvimos viendo sobre los temas, de la Biblia y finalmente lo que nos concierne. ¿Por qué es una carta? ¿No? Una carta de amor. Bueno, entonces vamos ahí. Ya habíamos dicho el significado de la palabra Biblia. Biblia viene etimológicamente de biblos, que significa conjunto de libros, ¿no? ¿Qué otros nombres recibe la Biblia? Recibe el nombre de Sagradas Escrituras, Sagradas Tablas, libro divinamente inspirado, Santa Biblia, Palabra Santa, Sagradas Escrituras, Santas Escrituras. A la Biblia se le llama Sagrada Escritura, Libro de la Revelación, también Palabra de Dios. Libro de la Revelación. Ojo que aquí hago una aclaración, porque también es cierto que los evangélicos le llaman al Apocalipsis, al último libro de la Biblia, Revelación. Justamente, ¿no? Le llaman Revelación. Pero que sepas que también a la Biblia se le puede llamar Revelación. Se le llama así, ¿no? Se le llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados y religiosos. Por eso se le llama Sagrada Escritura, ¿no? Se le llama así Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados y religiosos. Por eso, Rosa Elena, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Rosa? Hermano Luis, buenas noches. Buenas noches con todos. Disculpen la tardanza. No te preocupes, Bendiciones bienvenida. para todos. Bendiciones Muchas gracias. también. Qué gusto. Ya, muy bien. Entonces, se llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados y religiosos. Por eso se le llama Sagradas Letras, también otro nombre. Libro de la Revelación, se le llama así, ya que Dios nos revela, es decir, corre el velo, quita el velo cuando la leemos. O sea, se da a conocer. Dios es el que se revela, Dios es el que se da a conocer. Y si Dios nos hubiera dado a conocer, nosotros nunca lo hubiéramos conocido. Entonces, la Biblia también se le llama libro de la revelación, ya que Dios nos revela, es decir, corre el velo cuando la leemos. Y porque los que la escribieron lo hicieron por medio de la revelación de Dios también. Lo que la escribieron lo hicieron por medio de la revelación, porque fueron inspirados. El autor humano que escribió la Biblia no escribió lo que se le ocurrió a él, sino que fue inspirado por Dios para poder escribirla. Y Dios le reveló lo que tenía que escribir, ¿no? Entonces es cierto, ¿no? La Biblia no fue inventada por hombres, sino verdaderamente es palabra de Dios. Y se le llama así palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica con nosotros a través de la Biblia. Mira, qué bonito, ¿no? Qué interesante. Es el mismo Dios que se comunica con nosotros y nos hace ese tremendo gran regalo. Y entonces es una carta de amor, ¿no? Como te decía. Así como cuando no había pues Facebook, no había Messenger, no había WhatsApp, ¿no?
Y cuando en la época que de repente estábamos enamorados, alguien nos escribía o nosotros escribíamos unas cartas de amor, ¿no? Que ahora ya nadie las escribe porque ahora todo es por redes sociales, hasta te terminan por redes sociales, te terminan por Instagram, por WhatsApp, por Messenger. Ahora pues los adolescentes, soy docente, como sabes, de nivel secundario y de nivel superior, pero ya pues hay cada historia ahora con la tecnología. Pero cuando se escribían las cartas, recuerdo incluso cuando antes a un familiar le escribías y si estaba en otro país o en otro continente, tardaba días, antes meses, ¿no? En llegar. Quisiera que tenía que cruzar el mar más. Entonces, se escribían las cartas y siempre se tenía toda una prerrogativa para la hora de escribirlas, ¿no? Y quien las leía con mucha emoción porque sabía de quién venían, es decir, de alguien que quería con mucha más razón. Bueno. ¿Cómo se divide la Biblia, ¿no? La Biblia, las Sagradas Escrituras se dividen en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Testamento, ¿qué significa la palabra testamento, ¿no? Testimonio, testamento, alianza significa, alianza. Entonces, la Biblia se divide en dos partes, en la Antigua Alianza y en la Nueva Alianza, Antigua Alianza y Nueva Alianza. Entonces, el Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo, mira, desde los orígenes del universo y del mundo entero de la tierra, hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Bueno, hasta allí. Y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres y con los patriarcas, como Noé, Abraham, Moisés, y con todos los profetas, y en sí con el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que comprende el Antiguo Testamento. Todo lo que acontece desde el origen del universo, ¿no? Por algo el primer libro de la Biblia se llama Génesis, ¿no? Genética, gen, origen. Y narra desde los orígenes del mundo, del universo, desde allí, pasando por los profetas mayores, profetas menores, los patriarcas como Noé, Abraham y Moisés, pero nada más. Y definitivamente a partir de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, marca un hito para el siguiente testamento, o sea, el Nuevo Testamento. Ahí está. Entonces, el Nuevo Testamento contiene lo que sucedió ¿desde cuándo? Desde el nacimiento del Hijo de Dios, o sea, del nacimiento de Jesús en Belén de Judá, ¿no? Desde allí, de lo que ocurrió desde el nacimiento de Jesús, sus enseñanzas, su vida, la pasión y muerte de Jesús, su resurrección, su ascensión a los cielos y todo lo que hicieron los primeros cristianos, los apóstoles. Y además la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y finalmente el libro del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Entonces acuérdate, primer libro de la Biblia, el Génesis. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El Pentateuco, decíamos, conformado por los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. Sí. ¿Qué significa la palabra testamento? Significa alianza, pacto. El pacto o la alianza que hizo Dios con el hombre. Y este pacto o alianza que hace Dios con el hombre, eso significa testamento. Por eso dicen la antigua alianza, la nueva alianza. Ahora aquí, ¿qué es importante? ¿Qué es importante saber? Estos dos testamentos no son independientes, no es que uno no tenga nada que ver con el otro, ¿no? El antiguo es la preparación para el Nuevo Testamento y ambos están íntimamente relacionados, unidos estrechamente. Ambas alianzas, ambos testamentos, constituyen en sí toda la historia de la salvación, en la cual Dios siempre interviene
con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué cosa interviene? Para una sola cosa, para llevar a cabo el plan benéfico de salvación. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que ambos testamentos están íntimamente relacionados. El Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy, muy bien en claro, muy en cuenta. Bien. Todos nosotros junto con Dios somos los protagonistas de esta historia sagrada. Todos con Dios estamos dentro de ella porque todos los hombres vamos en peregrinación al Padre. Tú y yo hemos sido hechos por amor y para amar. Por amor y para amar. Para amar y ser amados, como dice por ahí, para eso nos creó Dios. Para amar y ser amados. ¿Ya? Bien. Pregunta importante, a ver. ¿Le faltan libros a la Biblia protestante o le sobran libros a la Biblia católica? ¿Cómo será esto? ¿Ah? En el Nuevo Testamento tenemos los mismos 27 libros, pero en el Antiguo a ellos les faltan 7 libros a los cuales se les llama deuterocanónicos. Deutero, después del canon, deuterocanónicos. Y es el libro de Tobías, de Judith, de Baruch, de Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Eclesiástico, ¿ah? No Eclesiastés, sino el libro de Eclesiástico. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 libros. 7 libros. 7 libros nos hacen falta. Entonces, no quiere decir de que de repente nuestra Biblia sea mejor porque tiene más libros, no. Es más, ¿no? Hay Biblias evangélicas que ahora ya vienen, dice, Biblia con los deuterocanónicos, porque ya los incluye. Sobre todo la versión más oficial dentro del lado evangélico es la Reina Valera y dentro del lado católico es la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de Jerusalén. Bueno, el canon de las Escrituras. Aquí sobre el canon es lo último que voy a comentar. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que estos escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral, o sea, la lista de los libros oficiales que los reconocieron como divinamente inspirados, se les llama el canon de las Escrituras. Y canon viene de la palabra griega canon, que significa, pues, regla, ¿no? Canon. Bueno, medida, regla. Y si algo está fuera del canon, es que está fuera de la regla. La Iglesia sí establece el canon de la Biblia, ¿no? Es un poco de historia. Cómo se estableció el canon y todo eso. Finalmente, déjame compartirte aquí algunas cositas que algún santo dijo sobre la Biblia. El Concilio Vaticano II dice: la Sagrada Escritura es una colección de libros sagrados que fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tiene por autor a Dios y como tales han sido entregados a la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna escrita bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia es un libro humano en cuanto fue escrita por hombres, en el lenguaje de los hombres, porque el destinatario era el hombre, pero también es un libro divino escrito por Dios en cuanto fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, para expresarnos qué cosa, su voluntad, y enseñarnos el camino hacia la salvación. Bueno, el camino en sí de la salvación, que es el mismo Jesús. El Espíritu Santo ha inspirado en efecto a los diversos autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu nos enseña, ¿no? Y nos ha querido enseñar. Bien.
Mira lo que nos dice algunos santos sobre la Biblia. Me gusta mucho lo que algunos santos han dicho sobre la Biblia. Y con estas frases vamos a ir terminando el día de hoy para también escuchar tu participación. Y bueno, y saber un poquito más también de ti, conocerte. Pero ya sabes, la próxima cita que tenemos, vamos a continuar y vamos a ir conociendo un poquito más sobre la Biblia. La fe cristiana no es una religión de libro, mira, la fe cristiana no es una religión de libro, de estar siempre con la Biblia para arriba y para abajo, que no lo critico, que está muy bien, pero siempre y cuando la leamos y sobre todo la pongamos en práctica. Eso es lo principal. La fe cristiana no es una religión de libro, sino la palabra de Dios que no es una palabra escrita y muda, sino Jesucristo encarnado y vivo. San Bernardo de Claraval. Mira, en verdad, a mí me mueve mucho esto porque dice, es cierto, ¿no? No es una palabra escrita y muda, sino Jesucristo encarnado y vivo. O sea, la Biblia no es solamente un mero libro de grueso, de mucho volumen, no. La palabra de Dios es el mismo Jesucristo, que se ha hecho hombre, encarnado y que vive, no está muerto. La Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer, mira lo que nos dice San Jerónimo, ¿eh? Desconocer la Biblia, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. La Sagrada Escritura proporciona vigor y apoyo a la vida de la Iglesia. Es firmeza de fe, aliento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y la predicación pastoral. Y por último, lo que nos dicen estos dos, ¿no? San Gregorio Magno y San Agustín. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Sino una carta de Dios omnipotente a su criatura. ¿Y qué nos dice San Agustín? Las Escrituras, por la Biblia, son una carta dirigida por el Padre Celestial y transmitida por los autores sagrados al género humano que viaja lejos de su patria. Y por último, la misma Biblia, ¿qué dice de sí? En el libro de los Salmos dice, mira, lámpara es tu palabra, dice a Dios, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Pues hoy yo te invito que verdaderamente la Biblia se convierta en tu vida y en la mía, en lo que dice el Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. O sea, que nos guiemos y actuemos bajo lo que la Biblia dice. Y la otra es tener muy en cuenta lo que nos dice San Gregorio y San Agustín. Las Escrituras son una carta dirigida por el Padre Celestial y transmitida por los autores sagrados al género humano. ¿Qué es la Sagrada Escritura sino una carta de Dios omnipotente a su criatura? Mira, qué bonito en realidad, porque así nos recuerda de que la Biblia es eso, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero es esa palabra de Dios viva, no una letra muerta, es el mismo Jesús. Y es una carta de amor de un Dios que nos ama con locura, de un Dios que es amor. Entonces, hoy mi invitación final es decirte de que tomemos la iniciativa. Hoy la tarea va a ser, tomemos la iniciativa de leer todos los días la Biblia. De leer todos los días la Biblia. Y ¿por qué no? Hacerla en familia, con tu hija, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con los que estés en casita, con quien vivas. Y si es una compañera de trabajo, de cuarto, pues allí, anímale a poder juntas, juntos, poder leer la palabra de Dios. Qué tan bueno es eso.
Entonces, hoy la iniciativa es de poquito a poco poder ir leyendo en algún rato, quizás a la hora de empezar la mañana, empezar tu día o antes de irte a dormir, poder leer unos minutos la palabra de Dios. Esa es la encomienda. Ya. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Quisiera así saber un poquito la asociación, cómo te fue la semana antepasada y pasada, cómo has estado, si han podido leer, bueno, hacer su oración los que faltaban y los demás y todos que teníamos la misiva de rezar las 3 Ave Marías y también